egresada de la Universidad Católica, e inclusive procedo de una familia muy católica. Ahora, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, me tocó el Concilio Vaticano ya hace muchos años, 1960, el Concilio Vaticano II, donde Juan XXIII, ¿se acuerdan? Gaudium et Spes, se buscó acercarse a los motivos sociales, acercarse a los no creyentes, pero luego ha habido una involución de parte de la Iglesia, lo que se ha logrado, digamos, alejar. Que la Iglesia Católica hable a sus feligreses y que les determine qué hacer, no hacer al divorcio, sí, en cuanto al aborto. Bueno, allá está para sus feligreses, pero lo que vemos que aleja montones de gente, pero la aleja con culpa, porque acá habló del pecado de si se divorcian, del pecado de si se, digamos, llegan a elegir con libertad un derecho que puede ser de elegir de no continuar o interrumpir un embarazo. Yo eso es lo que realmente lo entiendo, y es como si pareciera que este Papa de ahora quiere volver a situaciones, pero yo diría más atrás casi que de la Edad Media, porque ya Santo Tomás el aborto lo veía como un pecado venial, era un método anticonceptivo el aborto en la Edad Media, eso lo estudié muy bien, pero y se entendía y comprendía, porque no había el aborto los médicos, no es un método anticonceptivo. Yo soy a favor del aborto, pero no es un método anticonceptivo. Lo consideraban en la Edad Media, porque no había el avance tecnológico que es hoy por hoy. Le quiero decir que era un pecado venial, se consideró. Yo no digo que sea o no sea, ni me voy a meter ya en la cuestión de cosas. Y había mayor comprensión sobre ese tipo de situaciones de una persona que se ve envuelta en eso. Yo recuerdo, y esto es lo que yo quiero destacar, que yo soy una asidua asistente y participante de los encuentros nacionales de mujeres, donde vienen en su mayoría mujeres católicas. Católicas por el derecho a decidir. Y también católicas que están dentro de la estructura eclesiástica de la Iglesia Católica, y conversan y debaten, y he visto que, por ejemplo, a una mujer que representaba una institución de la Iglesia, que tenía 7 hijos, le llamó la atención a otra que dijo que había llegado a una situación extrema de abortar, y que por ahí inclusive podía verse de nuevo en esa misma situación. Y le dijo, ¿por qué no lo dan adopción? Esta señora religiosa había dicho que tenía 7 hijos. ¿Sabe qué le contestó esta mujer humilde y sencilla, con su sencillez de palabra? Le dijo, usted, señora, me acaba de decir que ha tenido 7 hijos. ¿Usted sabría decirme a quién da en adopción? Porque la propuesta que le hacían que diera un hijo en adopción. Bueno, a la gente con pocos recursos, esa es la propuesta que les da. Y en fin, eso es cuestión de los feligreses y de conciencia. Sí, padre. No, dos cositas. Una, que el discurso del Papa era un ambiente católico, sí, era al Instituto de Familia de la Iglesia Católica. O sea, no era para toda la gente. El Papa hablaba para ese congreso, sí, y la frase que decía es así. No, pero también llega a todos los fieles, ¿no? Sí, seguro, pero quiero decir que la señora decía que hable, y estaba hablando del Vaticano a gente del Vaticano, ¿no es cierto? Y la frase concreta es así, la voy a leer textualmente: se trata de culpas graves que de forma diversa y teniendo en cuenta la valoración de las responsabilidades subjetivas, o sea, está volviendo a hablar, no que todos los divorciados son culpables o están en pecado grave, sino que aquel que provoca el divorcio por una culpabilidad subjetiva, sí, de él, ¿no es cierto?, lesiona la dignidad de la persona, implican injusticias profundas en las relaciones a los otros, sí, etcétera, etcétera. O sea, pero, padre, yo le digo una cosa, el divorcio no es una felicidad, es muy duro, por eso, es muy eso triste, es pero se presenta una vez la posibilidad de que no quiera a esa persona, no la quiera más, y no puede seguir estando. La Iglesia debe decir, no, hay que acompañarla hasta el fin de sus días. Claro, ¿sí? el tema del amor... ¿Sabe cuál es la sensación, padre? De que si uno se da cuenta que esa no es la vida que quiere, que no es feliz, está condenado hasta que se muere. No, eso no es. Solo vos, estás condenando a todos tus hijos a que vivan en un seno familiar eso no lo dice la Iglesia Católica, jamás lo ha dicho. No, lo que quiero decir es la imposibilidad de separarse. No, crean culpa. Eso es lo grave, porque, digamos, el Papa, su palabra llega a todos los lugares del mundo. De hecho, nosotros la estamos analizando ahora aquí. Sí.
Entonces, su palabra, que es un magisterio de conocimiento que la gente recibe y puede recibir con culpa. Y yo creo que es muy grave. En vez de transmitir amor, están transmitiendo culpas y todo lo contrario, porque hemos leído el discurso. Todo el discurso habla del amor, justamente. Lo que estoy diciendo, y usted estará de acuerdo conmigo, que hay personas que provocan el divorcio culposamente. Porque son violentos, porque son... Ese señor es grave lo que está haciendo. Sí. Pero de esa persona se hablaba, no del divorcio como tal. Pero la mujer, ¿qué culpa tiene la mujer? Sí, pero no puede volver a casarse. Sacramentalmente no puede volver a casarse. Pero si ella quiere casarse sacramentalmente, vamos por eso es lo que no entiendo. Porque una cosa es el discurso social. La mayoría de los divorcios que tenemos, ¿no es cierto?, en el mundo, no digamos en los países católicos como Argentina, son divorcios no católicos, o sea, son divorcios de gente que se divorcia, es un acontecimiento social general, no es de la Iglesia Católica solamente. Pero ¿sabe la Iglesia cuántos católicos se divorcian? Muchísimos. ¿Pero por qué se queda fuera de la Iglesia? Perdón, lo que estamos discutiendo, ¿por qué la Iglesia se queda fuera? Vos fijate que la Iglesia tiene infinidad de... Acá se dijo una palabra que para mí es errónea. Se dijo en un país como la Argentina católico. ¿Yo soy considerada ya católica? No. Pero sin embargo me siguen considerando católica. Es un país pluralista, hay una separación de la Iglesia y del Estado, y acá se legisla el Estado, hay una separación de una Iglesia del Estado, eso es así. Es así, que digamos, a la Iglesia sostenida económicamente, porque, digamos, por una tradición, una cuestión de cuestiones. No, yo voy al hecho en sí. Que no, hay una de hecho, acá es una sociedad pluralista y diversa, y no se puede hablar desde un punto de vista fundamentalista de un momento de pensamiento. Ahora, yo le quiero preguntar esto, padre, concretamente, y me gustaría que lo dejemos contestar. Sí. ¿La Iglesia no puede contemplar el fin del amor? Por supuesto que lo contempla, y lo contempla hace muchísimos años, y tiene infinidad de acciones de acompañamientos a las parejas. Pero ¿cómo lo acompaña si no le se puede permite separar? Volverse a casar por los sacramentos? ¿Cómo lo contempla? Por muchísimas maneras. Mirá, ya cuando se hizo Familiares Consorcio en 1984, hay todo un sector de la última parte de la encíclica, es un montón de números, donde ya se hablaba de los matrimonios en situaciones difíciles, entre ellas el divorciado vuelto a casar. ¿No es cierto? A partir de ahí se ha desarrollado una teología inmensa sobre todo eso de acompañamiento. Y es verdad que no pueden contraer un nuevo sacramento del matrimonio, pero van a misa, participan de la catequesis, están totalmente incorporados. La comunión, pero lo que digo de la comunión también. El divorciado vuelto a casar no puede volver a comulgar, obviamente, porque hay un conflicto sacramental que tiene que resolver. Entonces no puede volver a enamorar. Escúchame, ¿cuánta gente? No, católicas no. Te pido que me lo digas porque van denunciadas como discriminadoras. Cuando yo era chico, sí. Hoy, hace años, en todos los colegios católicos tenemos hijos de divorciados, pero en todos. Y hay órdenes internas, y especialmente el cardenal Bergoglio, de que el primer hecho discriminatorio del tipo venga denunciado. Es importantísimo que usted diga esto, pero esto aquí para que cualquier persona que se sienta que también lo dice el discurso esto del Papa, en general los medios, y no digo ustedes que nos llaman y nos hacen hablar, me parece que, como a veces se reta que no viene a misa, el que está en misa, ¿no? Yo les agradezco mucho a ustedes esto, pero la encíclica dice, el discursito este del Papa, son 2 páginas, dice que siempre le gusta a los medios en general subrayar los no y no los sí. Porque a veces hay no como este, pero hay otros sí, de la mujer que es víctima del divorcio, de los hijos que son víctimas del divorcio, etcétera, etcétera. Eso es otro tema, una persona que fue golpeada y eso. Yo estoy hablando del no más amor, esta cuestión es que estamos diciendo que usted está diciendo que la Iglesia lo está discriminando de alguna manera porque no se puede volver a casar, no puede volver a comulgar. ¿Hay un castigo o no? Hay una diferenciación, por lo menos. ¿Pero por qué? Porque vos has hecho libremente, pensemos un adulto que se casó libremente, consciente y todo eso, si no sería una nulidad de matrimonio, ¿no es cierto?, que dice yo que me quiero comprometer para siempre en esto, ¿no es cierto? Y después no me comprometo más. Entonces tiene que resolver a nivel de fuero interno, a nivel de fuero externo, como se llama técnicamente, una situación de conflicto sacramental, pero no es un juicio moral sobre la persona, ¿no es cierto? Yo no voy a contar mi vida personal, pero muy cerca mío tengo mucha gente divorciada y son excelentes personas, y nadie hace un juicio moral sobre eso, sino un conflicto del nivel sacramental, divorcio y comunión. Todo el resto está resuelto, todo el resto puede caminar. Y yo parece que hay, una especie de incumbencia compartida en este caso, tanto para quienes, como Mex recién decía, ¿y por qué no se puede volver a comulgar después de ser divorciado? Quiero decir,
dejemos, me parece a mí, que la Iglesia tenga sus propias reglas internas de decir, bueno, estás divorciado, no puedes comulgar y está bien. Divorciado vuelto a casar, ¿eh? Exactamente, pero también al revés, porque recién lo escuché al padre decir que en el divorcio, la mayoría de los divorcios no son católicos porque son gente que no se casó en la Iglesia. Pero la Iglesia, yo recuerdo muy bien, en 1984-85 se oponía a la ley de divorcio, que no era para la Iglesia, era para todos. Lo mismo pasa hoy con el aborto. La Iglesia se opone a una ley que regule el aborto para todos, no para los católicos. Yo digo, de fuera, no nos metamos en la interna de la Iglesia si pueden comulgar o no. Dejemos que no puedan comulgar, si tienen que ponerse silicio en la espalda, lo que sea. Ahora, que la Iglesia tampoco se meta en lo social, ¿no le parece, padre? No, son dos cosas distintas. Una es lo de la ley del divorcio en su momento, que lo que se pedía en aquel momento era que pudiera haber una ley de divorcio, pero que hubiera una ley que vos te pudieras casar sin divorcio. En este país no te podés casar sin divorcio, porque la única ley que tiene la Argentina siempre contempla el divorcio. Y lo segundo, termino con esto, y muy diferente a la ley del aborto. O sea, la ley del aborto estamos hablando de una muerte, entonces acá tener una ley que te si me permite, hay una cuestión, porque quiero decir algo que me sucedió de esto hace muy poco tiempo. Tuve una conversación en un taller donde había alumnas de la Universidad Católica, actualmente alumnas de la Universidad Católica. Cuando estábamos hablando y conversando la cuestión del aborto, en la cual ellas reconocían que el aborto masivamente en nuestro país se hace y es 600.000 por año. Por eso hay una 600.000 declarados. No hay un registro, digamos, total, oficial, pero se sabe por la cantidad de personas que llegan al 60% de las mujeres en edad fértil que llegan a los hospitales públicos por aborto mal hecho, sobre todo las mujeres pobres. Sí. Entonces esta chica, una de las chicas me decía, y una chica muy inteligente me parecía, me dice, yo realmente creo que en algún momento no se va a poder frenar que exista en el Congreso de la Nación una ley de interrupción del embarazo, o sea, de aborto, de alguna manera. Entonces, cuando me dijo, lo que quiero preguntarle es esto, ¿eso va a ser obligatorio? Yo digo, bueno, me muero de risa porque es lo mismo que le dijeron cuando la ley del divorcio, acá se van a divorciar todos. Llevo 34 años con el mismo hombre y no me he divorciado porque existe una ley de divorcio. No seamos absurdos. ¿Qué se le está enseñando? Parcialmente la realidad a la gente. Porque me lo dijo una chica que estaba en quinto año de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Bueno, este debate da para mucho, desgraciadamente no tenemos temas del aborto vamos a hablar otro día. Sí, recordemos que es la segunda causa de muerte en mujeres en edad fértil, o sea que es un tema que no se puede evitar su debate. ¿Sí? Le agradecemos muchísimo a ambos que hayan venido a dar sus puntos de vista. Muchísimas gracias. Nosotros los invitamos a quedarse para ver un adelanto de lo que luego a las 13 horas va a poder ver usted en extenso en Visión 7. Bien, bien, atento al fútbol ahí, qué bien que está. ¿Perdón? ¿Quién es? Ahora. ¿Ah? Sí. No, por favor, doctora. No. ¿Qué tal, Guera? Cuidado con el rebote. Por favor. ¿Qué tal, Guera? Puede llegar a accidentar a la doctora, Puede llegar a accidentar a la doctora. Y vos tirá la buena que vuelve. Tengo un gremio que no sabés, tengo un sindicato que te hace un agujero así. Ahí está, bueno, legalmente hay algo. ¿Qué tal, Guera? Ahí estamos, Buen martes para Tuti.